¿Vale? Para que tengan un poquito más de espacio. Entonces, en tu siguiente inhalación vas a elevar nuevamente tus brazos. Al exhalar vas a flexionar una vez más tus rodillas y vas a llevar tu cuerpo hacia adelante para que tus manos alcancen la tierra. Lleva tus manos hacia la tierra y vas a dar un paso hacia atrás con tu pie derecho y después un paso hacia atrás con tu pie izquierdo. Vas a quedarte con tus rodillas elevadas. Abre bien las palmas de tus manos, que son los soportes. Es lo que te va a mantener soportando el peso. Abre muy bien tus palmas de tus manos. Eso, muy bien. Eso. Y en tu siguiente exhalación, lleva tus rodillas hacia el suelo. Las rodillas al piso. Vamos a inclinarnos hacia nuestro costado derecho y vamos a pasar nuestras piernas por un lado y después hacia el frente para poder sentarnos sobre nuestros pies, ¿vale? Vas a tomar tus manos, con tus manos vas a colocarlas entre el muslo y el glúteo. Vas a redondear tu espalda y vas a comenzar a bajar poco a poco para recostarte sobre el suelo. Tus manos las vas a tener a tus costados. Vas a apoyar las palmas de tus manos sobre el suelo. Apoya las palmas de tus manos sobre el suelo. Vas a empujar con tus talones hacia adelante. Con tus talones, no con las puntas de tus pies. Voy a pasar a tocar tus talones para que empujes con los talones. En tu siguiente inhalación vas a separar solamente la pierna derecha y la vas a llevar hacia arriba con la pierna extendida. Flexiona la rodilla y acerca tu rodilla hacia el pecho. Flexiona la rodilla y llévala hacia el pecho. Inhalando, extiende nuevamente la pierna. Y al exhalar, regrésala hacia el pecho. Inhalando, extiendes tu pierna. Y exhalando, regresas la rodilla hacia el pecho. Una vez más, inhala, extiende. Exhalando, lleva tu rodilla hacia adentro, hacia tu pecho. En tu siguiente exhalación, vas a bajar tu pie derecho hacia la tierra. Eso, para que extendida, muy bien. Inhalando, vas a despegar la pierna izquierda del piso. Y al exhalar, vas a llevar tu rodilla hacia el pecho. Eso. Y vas a repetir el movimiento. Inhalando, extiendes tu pierna y exhalando la flexionas. Organiza tus movimientos con tu respiración. En todo momento estás empujando con tu talón, tanto izquierdo como tu talón derecho. En tu siguiente exhalación, baja tu pierna izquierda hacia la tierra. Al exhalar, vas a separar ambas piernas del piso.
una siguiente exhalación vas a flexionar tus rodillas y las vas a llevar hacia tu pecho. Inhalando, extiende las piernas y al exhalar flexionas y las llevas hacia tus rodillas. Exhalación, vas a bajar tus piernas hacia la tierra. Flexiona tus rodillas y acerca tus talones hacia tus glúteos. Coloca las plantas de tus pies sobre el piso. Flexiona rodillas. Bueno, si te sientes cómodo, flexiona tus rodillas y lleva los talones cerca de los glúteos. Observa la posición en la que estás. Relaja tus brazos, relaja tu cabeza, relaja tus ojos. Solamente observa lo que está sucediendo en tu interior. Observa tu respiración. La postura que vas a entrar se llama Teomama. La postura o el icono en el que vas a entrar se llama Teomama y representa la disponibilidad que tienen las personas o que tenemos las personas para escuchar al espíritu, para escuchar nuestro centro, escuchar nuestro interior y de una vez abierta la comunicación, poder tomar decisiones más asertivas respecto a nuestro andar sobre la tierra. Teomama, el cargador divino. En una exhalación vas a llevar tus rodillas hacia tu pecho y vas a abrazar tus piernas. Rodillas al pecho y abraza tus piernas. Acerca tu mentón hacia el pecho. Y con mucho entusiasmo comienza a mecerte de adelante hacia atrás para que logres sentarte sobre tus glúteos. Sí. Eso. Otra vez. Eso. Muy bien. Vamos a colocar nuevamente, vamos a dar un paso hacia adelante con nuestras piernas, manteniendo una ligera flexión de la rodilla. Nuevamente vas a llevar tus manos entre el glúteo y el muslo. Vas a redondear tu espalda y vas a ir descendiendo. Pero en esta ocasión no vas a colocar la espalda sobre la tierra, sino vas a estar apoyada sobre tus codos. ¿Vale? Entonces vamos a ir a bajar y vamos a dejar nuestros codos sobre el piso. Flexiona nuevamente tus rodillas y acerca tus talones hacia tus glúteos. Vas a llevar tus manos hacia tu abdomen como si estuvieras sosteniendo una jícara con tus manos. Como si estuvieras sosteniendo una olla, una jícara o una cazuela, depende de cómo tengas las manos. En tu siguiente exhalación vas a llevar tu rostro hacia tu hombro derecho. Inhalando vas a llevar tu rostro hacia el hombro izquierdo. Y en la siguiente respiración hacia el derecho. Ahora cierra un momento tus ojos y observa tu respiración y observa el movimiento de tu cuerpo.
En tu siguiente inhalación te vas a quedar con tu rostro mirando hacia el centro. Da un paso hacia adelante con tus pies y ve llevando tu espalda hacia la tierra. Ve recostándote sobre el suelo. Relaja tus hombros y relaja tus brazos. Yomama pertenece a las posturas del rumbo del oeste del Cihuatlampa y representa la fluidez de las emociones, o simboliza la fluidez de las emociones. Todas las posturas del rumbo del Cihuatlampa, del rumbo del oeste, son posturas donde vamos a estar apoyando una parte de nuestro cuerpo sobre la tierra, como la espalda, el pecho o los costados de nuestro cuerpo. Son posturas que asemejan la fluidez del agua, que es densa, aunque fluida. En tu siguiente exhalación, por favor, lleva nuevamente tus rodillas hacia tu pecho y abraza tus piernas. Vas a volver a mecerte para poderte sentar sobre tus glúteos. Ahora aquí vas a tener varias opciones para levantarte. La primera es manteniendo tus piernas cruzadas y solamente apoyando los bordes externos de tus pies y subes, ¿vale? La segunda, vamos a llevar nuestras manos hacia el suelo. Después llevamos las rodillas hacia adelante. Otra. Vamos a separar nuestras piernas hacia el frente. Apoyamos nuestras manos hacia el costado y giramos todo nuestro cuerpo para que llevemos las rodillas. ¿Vale? Y de aquí vamos a llevar nuestros talones hacia atrás y después ya nos comenzamos a hacer.